Hola, hoy vamos a ver cómo podemos realizar en Photoshop una cosa que es un poco compleja, sobre todo de explicar y de utilizar la primera vez, pero que nos es muy útil a la hora de hacer trabajos repetitivos. Yo desde luego recomiendo que indaguéis más sobre este tema porque nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer, lo que digo, trabajos que implican hacer la misma labor una y otra vez. Al principio puede parecer que no nos compensa, porque la primera vez que realizamos esta variable nos va a llevar algo de tiempo, pero yo os puedo asegurar que es un tiempo muy bien invertido. Lo primero que voy a hacer es enseñaros lo que vais a necesitar. Si yo abro esta carpeta de variable, yo aquí lo que tengo es una serie de fotografías de distintos actores que no tienen el mismo tamaño, es decir, pueden ser distintas, en este caso son tamaños muy parecidos, pero no tendrían por qué serlo. En este caso, simplemente dependiendo de las opciones que yo le dé en esta variable, se ajustarán o se recortarán o lo que sea necesario. Yo voy a tener una serie de fotografías, como digo, un documento de texto y un documento modelo. Voy a abrir el documento modelo, que es este que tengo aquí, y que consta de las capas que yo quiera, pero que tienen que tener un formato muy correcto. Si no tienen este formato correcto, que ahora voy a explicar, la variable no va a funcionar. ¿Yo qué tengo? Tengo un documento que es un fondo, tengo lo que yo llamo un carnet, que sería, pues, por ejemplo, pues para poner en nuestra web y poner los, por ejemplo, productos que voy a vender en una web. Vamos a suponer que tengo una web de gafas y estas gafas las quiero colocar todas seguiditas en una, pues igual en una fila quiero 10 gafas, en la siguiente quiero otras 10, en la siguiente quiero otras 10 y cada una va a ir con el nombre de la gafa. Por ejemplo, yo ahora lo he hecho con actores, pero puede ser con cualquier cosa. A esta foto le voy a llamar carnet. Este va a ser el tamaño de mi fotografía y se va a llamar foto. Y aquí voy a tener el nombre, el que yo le quiera dar y en este caso los apellidos, pero como digo, podría ser cualquier otra cosa. En este caso, por no liarnos, voy a ponerle la S para que tenga el mismo formato que lo que yo estoy haciendo aquí. En principio, esta capa es irrelevante, esta capa también sería irrelevante y las que son realmente muy importantes son la capa que se llama foto, la capa que se llama nombre y la capa que se llama apellidos. Como digo, estas capas podrían tener nombres diferentes, ahora lo vamos a ver. No es importante el cómo se llamen, sino que se llamen exactamente igual que lo que voy a poner ahora en el documento de texto. Esta sería la parte del diseño. Yo aquí puedo poner lo que me apetezca. Simplemente lo que tengo que hacer es dos cosas. Primero, voy a tener un documento de texto 100% plano, el .text.txt de toda la vida. Yo no tengo por qué trabajar directamente en este formato, a mí me resulta cómodo, pero yo lo que podría hacer es trabajar en un documento de Numbers o en un documento de Excel, si usáis PC o Mac, y simplemente tendría que tener esto dividido por columnas, es decir, la primera columna sería nombre y todos los nombres, la segunda columna sería apellido y todos los apellidos, y la tercera columna sería foto y todos los números de las fotos que voy a utilizar. Es muy importante que no haya ningún espacio extra. Es decir, cualquier espacio que yo le pueda poner aquí detrás va a afectar a la variable y puede hacer que no funcione. Yo prefiero trabajar en un documento de texto, voy a hacer uno nuevo, porque así yo sé exactamente el espaciado que estoy utilizando. Si yo escribo la palabra nombre, que coincide al 100%, ojo que esto es importante, voy a ponerlo aquí para que se vea. Vamos a ponerlo aquí, perdón, quería decir en Photoshop. Vamos a ir al documento de texto, nuevo que acabo de realizar. Veis que aquí pone nombre y tiene que ser exactamente igual. Cuando he escrito nombre, no le doy a ningún espacio y creo un tabulador. Subo a apellidos y nuevo tabulador, foto. Intro. Y ahora ya empiezo a escribir. Por ejemplo, el primero sería bra, tabulador, pit, tabulador, 01.jpg. Intro y así cada vez. También podría, en lugar de utilizar tabuladores, pero esto lo tendría que hacer en todo el documento, no podría hacerlo ahora, sería George
coma, espacio, Clooney, coma, espacio, 02.jpg. Cualquiera de los dos formatos es válido, pero tiene que ser completo dentro del documento, es decir, o bien utilizo comas y espacios, o bien utilizo tabuladores. Este lo vamos a borrar sin guardar. Vale, entonces como veis aquí, los espacios no coinciden. Esto no pasa absolutamente nada, simplemente lo que va a reconocer es los tabuladores que yo estoy utilizando. Una vez que tengo todos los nombres, todos los apellidos y todas las fotos a las que hacen referencia, simplemente cierro este documento. Os recuerdo que tiene que ser un .txt y con esto ya tendría la información suficiente para realizar mi variable. Ahora nos vamos a Photoshop. Con el documento abierto, el que se llama Carnet, que también se puede llamar de cualquier manera, yo me voy a ir a Imagen, Variable, Definir. En este caso yo ya la tengo realizada, pero os voy a decir exactamente qué pasos tendríais que hacer. Aquí tengo todas las capas. En la primera capa, que se llama Apellidos, tengo que sustituir el nombre que me aparezca por la palabra apellidos, que coincida exactamente con la capa de arriba, sin el asterisco. No es necesario. Es decir, yo puedo mantener el nombre que me aparece aquí por defecto, pero a la hora de organizarnos va a ser todo mucho más claro si hacemos esta conversión. Como repito, no es necesario, pero es útil. Cuando yo tengo esta capa de apellidos, lo que vamos a activar es la casilla sustitución de texto, porque esta capa no va a ser fija, va a ser variable. Cada vez que yo vaya al documento de texto y cambie el apellido, yo voy a poner una foto nueva y un nombre nuevo. Por tanto, ponemos sustitución de texto. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la capa nombre. Aquí me va a aparecer nombre asterisco, yo voy a poner sustitución de texto y el nombre de la capa va a ser nombre. En la capa foto, esto es importante, en lugar de sustitución de texto me va a aparecer sustitución de píxel, porque no es una capa de texto. Es útil que aquí pongáis a la derecha una máscara, porque así, dependiendo de la fotografía que yo tenga, nunca se va a salir de este marco de la máscara. Por eso aquí ponemos recortar al tamaño del rectángulo delimitador, que sería este que aparece aquí. En el método, a mí me gusta utilizar rellenar, es decir, me va a rellenar esta foto sin distorsionar la imagen. Si lo ponemos tal cual, es posible que no nos encaje. Si lo ponemos encajar, es posible que nos distorsione la fotografía. Y si ponemos conformar, pues también es posible que nos la distorsione. Con lo cual, lo que a mí me gusta hacer es rellenar. De todos modos, si dudáis, leeros esta información de aquí, porque me va a decir exactamente qué es lo que hace cada capa. Aquí me dice que el método tal cual conserva el tamaño de la imagen de sustitución. Puede que solape los bordes en una o en ambas dimensiones. En conformar, pues me aparece lo mismo. Podéis elegir la que más os guste o hacer pruebas. Hacer una prueba con cada versión y ver con cuál os quedáis. Por último me queda la capa Carnet, que va a ser una capa fija y por tanto no tenemos que marcar nada. La visibilidad la dejamos desactivada, la sustitución la dejamos desactivada y hacemos lo mismo con la capa Fondo. No hay que cambiar el nombre porque no vamos a sustituir nada, con lo cual no tiene que venir a la capa de texto para buscar la capa que estamos aquí colocando. Una vez que tengo esto, le voy a dar al botón Siguiente, que sería lo mismo que venirme a Conjunto de datos. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. Le doy a Siguiente y ahora me avisa que no se ha podido aplicar el conjunto de datos porque no le hemos dicho qué archivo vamos a utilizar. Yo le digo de momento OK. Aquí me va a aparecer toda la información necesaria, apellidos, foto y nombre. En principio, aquí ya me aparece el primer nombre, Brad, el apellido, Pete, y la foto me dice que es la 1. Es posible que yo ahora, cambiando aquí, ya me lo haga. ¿Veis? Yo voy marcando y aquí a la derecha lo voy marcando. Esto simplemente es porque yo ya lo había realizado antes. Pero si es la primera vez que abrís esta variable, esto es posible que todavía no os funcione. Para que funcione, tenemos que decirle importar. Y en importar vamos a seleccionar nuestro archivo. Me voy a venir aquí al escritorio, voy a coger el texto actores.txt y le digo abrir. Muy importante. En principio, si abrís la variable por primera vez, es posible que esté activada la opción automática en codificación. Esto, en principio, es suficiente para hacer cualquier variable, pero en España tenemos un problema, y es que utilizamos acentos. Si queremos que estos acentos se lean,
Entonces, en lugar de automática, que no los leería, o es posible que no los lea, nos vamos a venir a Unicode UTF-8. Y por mi experiencia personal, esto no lo sé de ningún sitio, ha sido por pruebas que yo he realizado, si lo ponemos en este Unicode UTF, sí que me va a leer los acentos. Estas pestañitas tienen que estar activas. Primero vamos a usar la primera columna para los nombres del conjunto de datos, que es lo que nos va a dar la información, y vamos a sustituir los conjuntos de datos existentes, es decir, nos va a sustituir por la información correcta. Yo ya tengo seleccionado el archivo, ya tengo el formato correcto y estas dos pestañas, le digo OK, ya no me da ningún error. Y ahora, cuando yo vaya cambiando, voy a ver aquí arriba que me va sustituyendo la información, ¿veis?, por la foto correcta. Es un trabajo bastante laborioso en un inicio porque tengo que hacer el documento de texto y tengo que nombrar las fotos, pero, y esto es un consejo personal, si yo me acostumbro a nombrar las fotos con números, luego va a ser todo más fácil. No es necesario, pero a mí me resulta más sencillo. Hay gente que prefiere poner aquí el nombre del actor, hay gente que no. ¿Yo por qué hago esto? Porque luego me hago acciones para que estas fotos luego yo las pueda colocar, pero a eso vendremos en un paso posterior. Le digo OK y parece que no ha hecho absolutamente nada. Si yo me voy a la carpeta, digo, ahí va, pues no he conseguido nada, porque sigo teniendo las fotos, sigo teniendo mi texto, sigo teniendo mi carnet, pero no me ha hecho absolutamente nada. Esto es así. Una cosa es realizar la variable, definirla y darle el conjunto de datos, y otra cosa es utilizar la información del documento de texto para hacer un diseño similar a este. Esa es la segunda parte de la variable. Yo me tengo que venir a Archivo, Exportar, Conjuntos de datos como archivos. Y una vez que me vengo aquí, me va a decir, ¿en qué carpeta quiere realizarlo? Mi consejo, que entréis en la variable y os hagáis una carpeta que ponga exportados para organizarnos un poco mejor. Creo la carpeta, le digo elegir. ¿Qué conjunto de datos? Pues todos. Aquí están todos, Brad, George, Tom, Robert, Samuel y Harrison. Yo le digo que todos. Y aquí mi consejo es que pongáis un número. Podéis poner muchísimas opciones, dependiendo de si es un trabajo particular que vais a hacer una única vez, o si queréis hacer acciones que luego os faciliten este trabajo. Aquí podéis poner lo que queráis, es totalmente irrelevante. Podéis pensar que queréis que el nombre del conjunto sea el nombre de la persona, pues me parece fenomenal. Esto tenéis que probarlo, ¿vale? Lo lógico es que pongáis el nombre del documento y así es mucho más fácil de ubicar si es una cosa que vais a hacer puntual. Yo, como he dicho, prefiero trabajar con números. Le digo OK y ahora sí, va a tardar un poquitín, muy poco. Da igual que sean 5 como que sean 200, va a tardar bastante poco en realizarlo. Y cuando yo ahora me vaya aquí, me ha creado la carpeta nueva y dentro de mi carpeta tengo todos mis documentos. ¿Qué va a suceder? Que como yo le he dicho que me rellene, la foto se va a quedar como Photoshop considera, pero esto ahora es tan sencillo como meterme en cada documento y vais a ver que todos tienen el mismo formato que mi carnet demuestra. Tengo el fondo, la capa carnet, la capa foto, la capa nombre y la capa apellidos. Si yo ahora quisiera mover esta fotografía de posición, quitaría el clip a esta foto yo lo suelo hacer con el comando T, pero podríamos coger directamente la flecha. Puedo hacer así y decirle que me la mueva. Como yo le he dicho que recortar, no tengo más opción. Pero bueno, siempre podría o volver a colocar aquí la imagen, o decirle que me rellene, o ver de qué manera puedo hacer que esta foto sea más grande. Lo que he hecho con esto ha sido ahorrarme muchísimo tiempo. Pero yo puedo seguir cambiando las opciones. ¿Cuál he cogido? Harrison Ford. Me vengo aquí, coloco esta imagen. Aquí veréis que la tengo en un 13%, yo esto lo podría ampliar, por ejemplo al 50% y poniéndole el clip. Y ahora pues podría ponerlo de la manera que yo quiera. Vamos a suponer que la quisiera así de grande. Paso la máscara y la coloco en su sitio. Esto simplemente es como un primer paso para realizar los elementos repetitivos, ¿vale? Cuanto más preparéis las fotos antes de llegar a la variable, mucho mejor. Si todas las fotos son iguales y todas las fotos tienen el mismo tamaño, vais a tardar muchísimo menos luego en hacer cambios. Pero como digo, este es un primer paso que nos ahorra mucho tiempo.
¿Qué haría yo ahora? Yo me haría una acción. Por ejemplo, vamos a suponer que ya tengo aquí todas mis fotografías. Yo le voy a decir que me haga un papel en A4, por ejemplo. Voy a crear la acción de manera muy rápida para que veáis cómo funciona. Me voy a los carnets exportados, las coloco. Esta es mi manera personal de trabajar. Las coloco todas aquí y ahora le digo acciones. Nueva acción, folio. Y le digo recolocar en A4, por ejemplo. Le digo grabar y a partir de este momento todo lo que yo haga se va a quedar registrado. Yo me voy a la capa 6 y la voy a colocar aquí. Voy a coger la 5 y la voy a colocar pues, aquí. La 4. La 3 ya está. La 2. Y la... Perdón, que me he equivocado. Y la 1. Ya tengo mis fotos colocadas. Ahí, ¿vale? Esta acción, simplemente ahora le voy a decir parar, ¿vale? Cuando yo ahora, esta la voy a borrar para que veáis que yo no estoy haciendo absolutamente nada, no la voy a guardar, me hago mi nuevo documento en formato A4, esto lo tengo que hacer una vez, claro. Y ahora me voy a mi acción nueva, que sinceramente no sé dónde he guardado aquí. Y ahora, ¿por qué trabajo yo así? Porque así me evito el que los nombres tengan que ser iguales. Si yo parte de la acción pusiera el abrir las fotografías, tendría que asegurarme que todas mis fotografías de todos mis trabajos se llamaran igual. Yo prefiero arrastrarlas y una vez que están aquí arrastradas, le he dado al intro varias veces para que me las coloque, simplemente con las fotos colocadas, y eso sí, tienen que coincidir en nombre porque si no, estas capas no van a funcionar, simplemente le doy play y ya me las ha colocado. Esto, si es un trabajo que tengo que hacer constantemente para una web, para un libro, para un libro de fotos o cualquier cosa, pues esto me va a ahorrar muchísimo tiempo. Es decir, lo tengo que hacer una única vez, tengo que asegurarme de que las capas se llamen exactamente igual que mi acción y ya tendría el trabajo hecho. En principio, esto sería lo que necesitáis para hacer la acción. Muy importante, a veces las variables son muy frustrantes. Vais a hacer exactamente lo mismo que yo he hecho, pero con un documento de texto nuevo o con unas fotografías nuevas y no os va a funcionar. A mí me ha pasado cientos de veces. Por eso recomiendo que os cojáis esta muestra que yo os voy a entregar y que empecéis desde aquí, que utilicéis este documento de texto y que renombréis las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque es muy frustrante cuando dices, lo he hecho todo bien, he mirado el vídeo, me ha funcionado todo perfectamente, voy a la acción y me da un error. No seréis los primeros ni los últimos a los que les suceda esto. Así que, como digo, empezar desde aquí y a partir de ahí investigar, porque hay muchísimos vídeos que hablan de esta variable. También hay muchísimas quejas de usuarios que dicen que no les funciona, aunque a pesar de que han hecho todo bien. Así que, pero bueno, mi interés era que podáis ahorrar tiempo en vuestros trabajos, así que espero que lo utilicéis.